Durante estas semanas hemos estado hablando de cómo veremos su gloria a través de la obediencia. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando de la obediencia? También estuvimos hablando de la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios. También obedecemos un mensaje como este cargado de la palabra del Señor, basados, cada una de nuestras predicaciones, de nuestras enseñanzas están basadas en la presencia de Dios. Un mensaje que usted escuche los domingos, una clase que usted escuche los días miércoles, son palabras que salen de Dios para usted. Entonces, cuando decimos obediencia, también estamos hablando de que obedecemos la palabra de Dios, y esto hemos estado hablando domingos atrás. El domingo pasado estuve hablando de un despertar, y no que el Espíritu Santo debe de despertarse. El Espíritu Santo está despierto desde que Dios lo envió y Jesús subió al cielo. Estamos hablando de que el despertar debe ocurrir en nuestro corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Se trata de un despertar en nuestro espíritu. Y por eso llegamos al libro de Ageo en el capítulo 1, verso 14. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 14. Y no voy a leer exactamente los mismos versículos que leí la semana pasada por cuestión de tiempo. Quiero llegar un poco más el día de hoy. Por eso necesito redimir bien el tiempo. Y voy a leer textos claves. Por ejemplo, Ageo capítulo 1 verso 14, donde dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto y en el segundo año del rey Darío. Vemos aquí en el capítulo 1 donde Dios despierta el espíritu del pueblo. El pueblo estaba enfocado en hacer cosas diferentes a lo que Dios le había mandado hacer. Como por ejemplo, se preocuparon en embellecer sus hogares, en darle protección a su familia y en poner adornos en sus paredes. Bueno, eso no hay nada de malo. El detalle es que olvidaron la casa del Señor. Olvidaron lo que a Dios le interesa. Por esa razón, Dios despertó el espíritu del pueblo para que no solamente tuviesen cuidado de su hogar, sino que también tuviesen cuidado de lo que a Dios le interesa. ¿Me van siguiendo? Por eso en el capítulo número 2, denle una vuelta a la página, Ageo capítulo 2, verso 4, dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué dice? Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y estuvimos hablando la semana pasada del trasfondo de estos versículos y hemos estado hablando el mes de enero y el mes de febrero, pasando lo que sentimos es una palabra rema para nuestra casa, para nuestra familia de la iglesia Norwood. Que cada día usted se despierte con esta palabra, el lunes, el martes, el miércoles, no solamente cuando usted viene a la iglesia, sino que usted traiga esta palabra y que usted se despierte con esta palabra todos los días, los 365 días del año. ¿Y cuál es esta palabra? Que veremos la gloria de Dios en este año 2023. Por más difícil que esté la economía, por más difícil que esté la situación, la familia
familia, los valores, la sociedad, la comunidad, veremos la gloria de Dios. ¿Alguien toma esta palabra el día de hoy? Así que esta es la palabra. Sabemos que esto se escribió más de 3000 años atrás. Y el pueblo, cuando se escribió, cuando el profeta Ageo está hablando de esto, está hablando de ese templo de Salomón que se iba a reconstruir y que iba a quedar aún más glorioso. Pero sentimos mi esposa y yo, que somos los pastores de la iglesia, que esta palabra es aplicable para nosotros el día de hoy. No porque vamos a tener paredes de oro como el templo de Salomón, o no porque vamos a sacrificar aquí corderos bajo un ritual o bajo un altar de bronce y de oro. No, sino porque esta casa será llena de lo más importante que puede tener el cristiano: la gloria de Dios en cada uno de nuestros servicios. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso queremos ver su gloria todos los días y no solamente los domingos. Que lo que suceda aquí alcance para que tú lleves su gloria a su casa, lunes, martes, miércoles, a tu trabajo, donde quiera que tú vayas, que hay una impartición especial del Espíritu Santo. Dijimos que el Señor despierta el espíritu del hombre. El Señor es el que despierta el espíritu de la mujer. Cuando estamos hablando con las personas y vemos a las personas que están con su misma situación, con su misma cantaleta, decimos en mi país, con su mismo baile, con su misma historia, y no cambian, y uno se queda pensando y se rasca la cabeza, decimos, mi esposa y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Hemos hablado con ellos, les hemos dado testimonio, les hemos dado la palabra. Estamos orando, entonces nos damos cuenta que debemos de orar por un despertar en esas vidas, que no lo provoca el mucho hablar, que no lo provoca el mucho testimonio. Lo único que lo provoca es un despertar de parte del Espíritu de Dios. ¿Van conmigo, iglesia? Ese despertar no lo provoco yo como pastor. Ese despertar lo provoca usted a través de el hambre y la sed por la presencia de Dios. No quiero adelantarme, ya casi llego ahí. El Señor despierta el espíritu del pueblo para edificar. En nuestro contexto, aquí 3000 años después de que esto fue escrito, siento que el Señor despierta nuestro espíritu para amar lo que Dios ama, para cumplir el mandamiento de ir en Mateo capítulo 28, de ir, de hacer discípulos y de servir a los demás. Para eso el Señor despierta nuestro espíritu. Hace 3000 años en el libro de Ageo lo despertó para que el pueblo se acordara de lo que a Dios le interesa, la reconstrucción de su templo. Hoy, 3000 años después, el espíritu necesita ser despertado en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para amar lo que Dios ama, para recordar lo que Dios le interesa, para ir, para ser discípulos y para servir. Y es que en el libro de Mateo capítulo 5 verso 6 habla de que ese despertar ocurre desde lo interior. Cuando Dios toca los corazones o Dios toca tu corazón. Y dice en Mateo capítulo 5 verso 6 son estas bienaventuranzas donde Jesús habla y dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Todo aquel que busca recibe, enseña la palabra. Todo aquel que toca se le abre. Pero usted tiene que estar buscando y usted tiene que estar tocando. Por eso yo quiero que usted sepa que aquí el hambre y la sed son muy importantes en el caminar a un despertar. Usted no puede decir que, el Espíritu me puso un hambre al mediodía y tuve que ir al restaurante a llenar. No, esta es su propia carne, que está acostumbrado que más o menos al mediodía necesita comer. Pues yo estoy orando para que el Espíritu del Señor ponga hambre y sed en su espíritu para que la gloria del Señor se manifieste en su vida. Esa es mi oración el día de hoy. Veremos su gloria.
Veremos su gloria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Veremos su gloria. Y aquí es donde quiero llevarlo al tema del día de hoy, que tiene que ver con búsqueda. Veremos su gloria en búsqueda. La Biblia habla de una mujer que perdió una moneda de plata y que le dio vueltas a su casa tratando de encontrar esa moneda de plata, y que al final la logró encontrar. Cuando a usted se le pierde, a alguien se le ha perdido un billete de $100, ¿ah? Usted le da una importancia muy especial. No es lo mismo a si se le pierde una monedita de 5 centavos. Si se pierde una monedita de 5 centavos, usted normalmente las ve pues por ahí, ¿no? Perdidas, ahí un penny por ahí, usted lo deja, ni siquiera tiene el deseo de agacharse, ¿no? Para juntarlo. Pero no es lo mismo con un billete de $100, ¿ah? ¿Qué haríamos cuando se nos pierde $100? Usted le da vuelta a la casa, le busca los sacos, la bolsa, los pantalones. ¿Dónde están esos $100? Estoy seguro que los puse por acá. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es eso que fatuamente estoy comparando con ese billete de $100 que, ¿dónde lo puse? Estaba aquí que lo hice. Le preguntamos a todo el mundo a ver si lo vieron. No es comparable la gloria y la presencia de Dios con un billete de $100, pero es para que usted pueda entender lo que alguien con hambre y sed de la presencia de Dios está dispuesto a hacer. Invertir tiempo, mover lo que sea en su agenda para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios. Anote esto si usted lo está escribiendo. La gloria de Dios es la manifestación tangible y visible de la magnitud de la presencia de Dios. O sea, la gloria de Dios es la presencia de Dios, pero es la representación, la manifestación tangible que se puede tocar, visible, que se puede mirar, de la magnitud de su presencia. Ah, pastor, qué interesante esto que usted está diciendo. Bueno, yo quiero llevarlo a usted hasta el Antiguo Testamento. Voy al libro de Éxodo para que usted vea la gloria de Dios. ¿Cómo se hablaba de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? Quiero llevarlo también a cómo se hablaba de la gloria de Dios en los evangelios. Y quiero terminar en cómo se habla de la gloria de Dios en nuestros tiempos, desde los tiempos apostólicos hasta la fecha. Váyase al libro de Éxodo, capítulo 33. Cuando usted escuche el libro de Éxodo, ya usted sabrá que estamos hablando de nuestro querido pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con aquel líder, el gran Moisés, que todos, la mayoría de nosotros aquí hemos visto estas películas de las plagas que cayeron sobre Egipto y hemos visto todo estamos familiarizados con esta historia, la mayoría de nosotros por lo menos. Pero mire lo que sucede en Éxodo capítulo 33, verso 12. Le doy un contexto mientras usted llega ahí. Le doy este contexto. ¿Qué ocurre? Antes de llegar acá, Moisés y Dios tienen una discusión. ¿Usted se ha puesto a discutir con Dios? Sea honesto, ¿usted se ha puesto a discutir con Dios? Normalmente a usted no le va nada bien cuando discute con Dios, ¿verdad? Normalmente siempre llevamos la de perder por alguna razón. ¿Será? ¿Porque Él es Dios? ¿Será? Ok. En esta etapa, en esta parte de la historia bíblica, ¿qué creen que ocurre? Les cuento. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los mandatos de parte de Dios. Cuando viene descendiendo,
se encuentra en media montaña a Josué, del cual usted y yo hemos oído que Dios le habla y le dice: esfuérzate y sé valiente. En Josué capítulo, ese mismo Josué estaba ahí junto con Moisés en el monte Sinaí, solamente que no llegó hasta arriba Josué. Josué se quedó como a media montaña. Y cuando llega Moisés bajando donde está Josué, le dice: Josué, Moisés, escucho cánticos, escucho gritos. Y Moisés le dice: véngame con cuentos. Estos no son cánticos ni son gritos de celebración. Esto es, bajaron un poquito más, que el pueblo se ha desenfrenado. El pueblo ha buscado un Dios al cual adorar. Escuche, venían saliendo de Egipto. El Señor había abierto el mar. Había visto cómo los primogénitos de todo Egipto habían muerto, excepto los judíos. Habían visto cómo las plagas tocó a todo el pueblo egipcio, menos a los judíos. Un pueblo que había visto la mano de Dios, el favor de Dios. Y entonces llegamos hasta ese punto donde Dios le dice: Moisés, ven para acá un momento, hijo mío. Mira, estoy dispuesto a destruir todo ese pueblo pecaminoso. Estoy cansado de ese pueblo duro de cerviz. Y quiero hacer de ti y de tu casa una nación nueva. Voy a destruir al pueblo de Israel y quiero hacer de ti y de tu descendencia una nación nueva. ¿Y qué creen que le dijo Moisés? Seguramente usted le hubiera dicho: gracias, Señor, por tomarme en cuenta. ¿Verdad, Pastor Roy? Me está sacando del montón y me está diciendo: oh, la familia González, voy a hacer de la familia González alguien, una familia especial. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues mire lo que hizo el bandido de Moisés. Le dijo: Señor, un momento, gracias por tus consideraciones especiales para mi familia, pero te recuerdo que esos que están cantando y bailando y haciendo todo lo que hacen, ese pueblo que está ahí es tu pueblo. Y tú prometiste que su descendencia sería incontable. Y tú le prometiste a Abraham. Y se va, y el Moisés le empieza a recordar el pacto al mismo Dios de lo que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? ¿Quién se atreve a pelear con Dios? ¿A discutir con Dios? Entonces está el pueblo, está Dios, y en el medio hay un mediador. ¿Quién es ese mediador? El bandido Moisés. Señor, pero mira, no hagas de mí un pueblo. No, este es tu pueblo. Actualmente existe, actualmente tú lo sacaste, no lo destruyas. Si usted quiere leer esta historia, que es fenomenal, váyase al libro de Éxodo, del capítulo 24, 25, 26. Siga leyendo toda esa historia y lea Biblia. ¿Para qué? No digo que usted no la lee, pero para qué, de tarea. Y está Moisés en medio de toda esa situación, cuando de repente en el capítulo 30 por ahí dice el libro de Éxodo, que entonces Dios se arrepiente de haber pensado que iba a destruir su pueblo. ¡Wow! Pero qué bárbaro Moisés. Aquel tataretas que no sabía hablar, que no sabía expresarse, se enfrenta a Dios y lo hace cambiar de parecer. ¿No les parece algo increíble? Algo que pocas veces uno puede decir que ¡wow! De hecho, creo que es en la Biblia el único personaje del que se dice que hablando con Dios le hizo cambiar de parecer. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Llegamos a Éxodo. ¿Les parece buena la historia, cierto? Porque están los ojitos bien encendidos. Miren la historia porque no termina ahí. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Después de que el Señor ya se arrepintió
Llegamos, Éxodo 33:12, y están en esa discusión, yo diría que ya una plática entre amigos, ¿eh? Están en una plática entre amigos. ¿Usted ha visto a ese compadre, a esa comadre que tú le cuentas lo que vas a hacer? Y la comadre o el compadre te dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que ese no es el camino, porque no has visto este aspecto y no has visto este otro. Es una plática entre compadres, ¿no? Entre amigos, entre comadres. Y así estaba Dios con Moisés. Y entonces en esa plática dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Moisés se le está diciendo al Señor, tú quieres que yo lo guíe y que lo lleve hasta la tierra prometida. Ok, pero ¿a quién vas a mandar conmigo? ¿Voy a seguir yo solo? ¿A quién vas a mandarme? También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con ¿qué dice? ¿Y que cuento con qué? Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Una vez más le vuelve a recordar al Señor, recuerda que esta gente es tu pueblo. Y le dice, ya yo sé que cuento con tu favor. Yo lo sé. Ya sé que cuento con tu favor. ¿Cuál es ese favor? Ese favor terrenal, por ejemplo, para que usted entienda cuál es el favor que se habla aquí y que lo conceptualice. Es este favor de que, por ejemplo, usted llega al banco. Yo sé que aquí en Estados Unidos pues normalmente te atienden rápido en los bancos, pero a todos los que están allá detrás de esa cámara que están posiblemente en Latinoamérica, el ir al banco es una historia de todo el día. ¿Cierto o no? El asunto de, ay, tengo que ir al banco. Allá no es de llamar, allá no es de hacerlo por internet, allá es de póngale paciencia, agarre la ficha y se sienta a esperar. Y cuando usted llega, le toca la ficha 225. ¿Por cuál van? Por la 10. Espérese, siéntese un rato. Pero de repente, el que lleva la ficha número 13, el que lleva la ficha número 12, dice, ay, me tengo que ir. No puedo esperar, van por la 10, pero me tengo que ir. Y usted que tiene la 230, se encuentra que el de la 12 va saliendo y le dice, ¿sabes qué? Toma, aquí te dejo la mía. Que tiene la 200 y resto y te dan la 12. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¡Wow! Gracias. ¡Qué favor tan grande me has hecho! Ese es el favor. O cuando Jesús describe esta parábola que dice, aquel mayordomo fue a conseguir gente para trabajar en su viña y consiguió a unos a las 6 de la mañana y dijo que les iba a pagar $100 el día. Pero resulta ser que el trabajo era mucho. Así que el mayordomo fue de nuevo a buscar trabajadores y empezó y los trajo a mediodía a trabajar en su viña y les dijo que les iba a pagar $100. Pero se dio cuenta que el trabajo era mucho. Así que se fue de nuevo a conseguir trabajadores que llegaron a las 6 de la tarde y les dijo, les voy a pagar $100. Los que empezaron a las 6, los que empezaron a las 12 y los que empezaron a las 6 de la tarde recibieron el mismo pago. Para los que empezaron a las 6 de la tarde dijeron, wow, que esto es asombroso, tenemos el favor de este hombre. Ese es el favor que usted no entiende. Un favor que se da por gracia. Un favor que usted no lo merece por su linda cara o su linda familia. Sencillamente es un favor de Dios. Ya Moisés lo tenía. Moisés tenía ya el favor de Dios. Ahí lo dice, yo sé que cuento con tu favor, pero quiero pruebas.
quiero que alguien vaya conmigo. Y Señor, no me mandes ni a Gabriel ni al otro ángel, no los quiero. Quiero que tu presencia vaya conmigo. Y entonces, vamos ahí a Éxodo capítulo 33, verso 14 al 17. Dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. Estamos hablando ahí en medio del monte. Ya habían salido de Egipto. Están en el monte, rodeando el monte. Si no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y si no vienes, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Dios le responde, está bien, verso 17, haré lo que me pides. Le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿Se da cuenta que están en una plática de amigos? Y entonces le dice, ya yo sé que cuento con tu favor, oh Dios, pero yo quiero una prueba mayor. Yo quiero que tu misma presencia vaya conmigo. Y le dice en el 14, el Señor, yo mismo iré contigo. No voy a mandar al copastor, no voy a mandar al ángel. Voy yo mismo contigo, Moisés. Respondió el Señor. Porque dice Moisés, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y le dice en el 16, si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes? Moisés lo que le está pidiendo, yo quiero ser un pueblo diferente a todos esos que están en el desierto. Yo quiero que nos vean diferentes los filisteos, que tienen ejércitos y ganan guerras. Diferentes a los amorreos, que tienen ejércitos, que ganan guerras. Diferentes a los saduceos, que tienen ejércitos, les va bien, tienen favor porque ganan guerras. Pero yo quiero un sello distintivo. Yo quiero tu misma presencia que vaya con nosotros y nos guíe en toda la travesía. ¿Van conmigo, iglesia? Qué tremendo Moisés, que no se queda solamente con el favor de Dios, sino que él le pide a su amigo y le dice, yo quiero tu misma presencia, que nos guíe por el camino del desierto. ¿Ah? Y mire lo que sucede en el capítulo 33, verso 18. Aquí está lo más tremendo de todo. Dice Moisés, 33, 18, dice, Moisés entonces dijo, y me encanta cómo lo pone la Reina Valera, donde dice, te ruego que me muestres, ¿cómo dice? Te ruego que me muestres tu gloria. No le bastó el favor de Dios, no le bastó que la presencia lo iba a acompañar, sino que le dijo, ahora que estamos entre amigos, ahora que estamos entre compadres, quiero que me muestres tu gloria. Yo veo en Moisés un espíritu insaciable por conocer más de su Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Yo veo una insaciabilidad de Moisés, no solamente por estar contento. Muchos se contentarían, tengo el favor de Dios. Muchos se contentarían, oh, el Espíritu Santo está conmigo. Pero aquí Moisés está haciendo una distinción en lo que es la presencia de Dios que está contigo y lo que es caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Él le dice, quiero ver tu gloria. No me quedo satisfecho con eso. Y es que usted tiene que saber que Moisés se ganó el derecho de hablarle así a Dios. ¿Cómo se ganó ese derecho? Ese derecho de pedir la gloria del Señor se gana. No viene así nomás. Se gana. Yo veo en Moisés dos cosas. Primero, que se involucró con lo que Dios
ama. Se involucró con el corazón de Dios. ¿Cómo veo esto? Que Moisés se involucró con lo que Dios ama. Cuando Dios le dijo, Señor, ahí está tu pueblo, ahí estás tú, en el medio estoy yo. Por favor, no los destruyas. Amas a tu pueblo, lo sacaste de Egipto. ¿Qué va a decir el resto del mundo? Que tu pueblo salió de Egipto para que su Dios los destruyese en el desierto. No los destruyas, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Iglesia, si tú estás en búsqueda de la gloria del Señor, involúcrate con lo que ama el corazón de Dios. ¿Qué ama el corazón de Dios? Su pueblo, las almas, las vidas. Cuando tú empiezas a preocuparte y a ocuparte en las almas, en lo que Dios ama, estás a pasos de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? También puedo ver en Moisés ese espíritu de hambre y sed que está revelando Jesús en las bienaventuranzas. El quien tiene hambre y sed por más de la presencia de Dios. Y lo puedo ver en Moisés cuando no se quedó solo con su favor, no le bastó solamente su misma presencia, sino que él quiso ver la gloria misma del Señor. Si tienes hambre y sed insaciable, ojo, esta es la palabra clave, hambre y sed insaciable por el Señor, si no te conformas solamente con su favor y con su presencia, podrás entender el por qué Moisés se atrevió a pedirle a Dios lo que nunca antes nadie, ni antes de Moisés, ni después de Moisés, nunca nadie le había pedido. ¿Qué fue? Ver su misma gloria. Esa es la palabra clave, esa insaciabilidad, un corazón insaciable por su presencia. Aquí quiero poner un punto y seguido donde podemos ver la manifestación o cómo se veía la gloria del Señor. ¿Qué quería decir eso de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? No puedo relatar por factor tiempo cómo sucedió ese encuentro. Léalo, capítulo 33. Sí le voy a decir que el bandido Moisés se salió con la suya y que pudo ver la gloria de, por eso definí hace un momento, gloria como aquello visible y tangible que muestra la magnificencia de la presencia de Dios. Moisés le pide quiero ver tu gloria, y el Señor le dice, ok, vas a ver mi gloria, pero no puedes verme de frente, porque no hay nadie que me vea de frente, que vea mi rostro y todo su esplendor y que viva. Así que por amor a ti, porque no quiero destruirte, vas a ver mi gloria, pero solamente mi espalda. Entonces manda a esconder al bandido Moisés. Le dice, Moisés, ve a esconderte detrás de esa piedra. ¿Alguno de ustedes ha jugado escondido? Sí. Que cuenta 1, 2, 3, 4. Y alguna vez usted ha hecho así: 5, 6, 7, 8, 9. Así estaba Moisés. El Señor lo manda a esconderse detrás de una peña y el bandido Moisés se seguía asomando. Se seguía asomando. Y el Señor dijo, este no me va a hacer caso, este me va a jugar sucio. Le voy a poner la mano enfrente. Le puso la mano enfrente y cuando quitó la mano, logró ver la espalda de la gloria del Señor. Qué hermosa la presencia de Dios. Y entonces llegamos al libro de Juan. Váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice el Evangelio. Ya vimos cómo se ve la gloria en el Antiguo Testamento. Veamos cómo se ve la gloria en los Evangelios. Dice, verbo. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquello que solamente pudo ver Moisés un poquitito, la figura de Jesús, el Verbo hecho carne, dice que vino y habitó entre nosotros. Y dice: vimos su gloria como la gloria del Hijo de Dios, del mismo Dios. ¿Cómo se ve la gloria de Dios en el Nuevo Testamento? En la figura de Jesús. Jesús mismo, Dios hecho carne, representaba la gloria caminante en la tierra de Dios. Por eso dije, la gloria es algo tangible y visible de la representación del gran poder de la presencia de Dios, de la magnitud de la presencia de Dios. Y entonces vemos a Jesús en los evangelios caminar, vemos la gloria de Dios caminar entre el pueblo. Y se para Jesús en ese monte y dice, Mateo capítulo 5 verso 6: bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, este texto resuena y resuena en mis oídos, porque me habla de búsqueda. Diga conmigo búsqueda. Diga conmigo búsqueda. Esto habla de una búsqueda. En los nuevos evangelios, en los 4 evangelios, habla de la búsqueda. Esto es lo que Jesús está hablando. Bienaventurado aquel que tiene hambre y deseo por esa presencia, por esa justicia de Dios. Un día le preguntaron al doctor David Jonkicho, es el pastor o fue el pastor, murió en el 2021, fue el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea. Esa iglesia, su membresía cuando él murió era más de 1 millón de personas. Y le preguntaron al doctor Cho, ¿qué significa estar desesperado por la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? Nunca he estado en esa iglesia, pero sí conozco gente que ha estado en esa iglesia. Y dicen que entrar en las puertas de ese recinto, de ese lugar, se siente una impartición de la gloria de Dios que no se puede confundir. Es algo que te toca el alma, que te toca el espíritu. Y no puedes estar de pie, te golpea y de repente te bota, te pone a llorar, te pone a gemir. Es algo especial lo que se vive en ese lugar. Te estoy hablando de cómo se ve la gloria del Señor hoy en día. Y le preguntan al doctor Cho, ¿qué es esto? ¿Qué significa estar desesperado por la gloria de Dios? El doctor Cho lo tomó y se lo llevó para un río. Cuando el agua le llegaba en el río, se para en el río, como a medio río, y el agua le empezó a llegar hasta la cintura y empezó a bajar un poco más y le llegaba hasta el pecho. El doctor Cho lo agarró del cabello a este hombre y lo consumió dentro del agua y lo dejó ahí. Tenía un poco más de cabello que Rafael seguramente. Lo agarró ahí y lo metió dentro del agua, cosa que no se saliese. Y entonces este hombre, ¿qué empezó a hacer? ¿Usted qué haría con la cabezota metida dentro del agua y no pudiendo salir?
Y empezó a patalear y empezó a hacer así, y empezó a golpearlo y empezó y de repente entonces ya cuando tenía, y esto no era un bautismo, así no bautizamos a las personas. Así no bautizamos a la persona. Más de uno debería ser bautizado así, pero así no lo bautizamos. Y de repente lo agarró de la cabezota y lo sacó. ¿Cómo cree que salió ese hombre? ¿Quieres saber lo que es estar desesperado por la gloria de Dios? ¿En qué pensabas cuando estabas allá abajo? ¿Pensabas en qué ibas a comer dentro de un rato? ¿Pensabas en qué te ibas a poner el día de mañana? ¿Pensabas en qué le ibas a decir al jefe como excusa porque llegaste tarde? ¿Pensabas en qué carro ibas a comprar? ¿Pensabas a qué horas te ibas a ir a dormir? No. ¿En qué pensabas? A ver en qué momento usted me dejaba salir para tomar oxígeno. Lo único que estaba pensando era en el oxígeno para llenar mis pulmones. Eso es estar desesperado por la gloria de Dios. Iglesia, cuando sientas una desesperación como el oxígeno para tus pulmones, para llenarlos de oxígeno y no morirte, esa misma desesperación es la que caracteriza a toda aquella persona que está desesperado por la gloria de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Esa desesperación que duele. Esa hambre que duele, esa sed que duele. David describió este encuentro con la presencia, con la gloria de Dios. Decir, Señor, más vale un día en tus atrios. Uno, dame uno, solo uno. Los cambio por 1000 fuera de ella. Cambio un día en tu presencia, viendo tu gloria, que 1000 días fuera de ella. ¿Me está escuchando la iglesia? Esa es esa desesperación que tú estás conectado con el Señor, mirando su gloria, su manifestación, su presencia. Y de repente tu reloj suena y dice, es tiempo de volver porque tienes que empezar a cocinar. Es tiempo de regresar porque tienes que irte a trabajar. Es tiempo de regresar porque tienes que bañarte, porque tienes que hacer tus quehaceres. Y tú dices, ¿really? ¿Tan rápido se me pasó este tiempo contigo, Señor? Yo no sé si usted ha pasado este tiempo de hambre y sed por la gloria del Señor, pero es exactamente como llenar el agua para tus pulmones, como llenar de oxígeno para tus pulmones. Es exactamente igual. Y de repente nos encontramos a esta mujer en la Biblia, que es esta imagen, este personaje que voy a utilizar para enlazar la gloria del Señor en los evangelios con la gloria de Dios en la actualidad. Váyase conmigo al libro de Marcos, capítulo 14, verso 3 y verso 9. Es una historia que se narra en los 4 evangelios. Sin embargo, en los 4 evangelios, esta historia tiene en 2 de ellos un personaje similar o el mismo personaje. En los otros 2 es otra persona totalmente haciendo esto mismo. O sea, podemos decir que este hecho y este acontecimiento que le ocurre a Jesús ocurrió 2 veces en el Nuevo Testamento por diferentes mujeres. Dice el libro de Marcos capítulo 14, verso 3 al 9. Pero estando él en Betania, por cierto, el otro acontecimiento lo marca el libro de Lucas y dice que estando Jesús en Galilea, 2 lugares totalmente diferentes. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres.
y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El verso 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tal es así que 2000 años después de que se escribió esto, hoy lo seguimos contando. ¿Y qué se refiere esto? Se refiere a esta palabra que nos trae el día de hoy, que el Señor pone en mi corazón para ver su gloria. Habla de una búsqueda. Escúcheme bien. Esta mujer tenía esta fortuna encerrada en un recipiente. Era una fortuna de cientos de miles de dólares que le daba seguridad a su familia. Con eso posiblemente usted hubiese pagado su mortgage, hubiese pagado su arriendo por toda su vida. Posiblemente hubiese comprado el auto que deseas. Posiblemente tendrías esa motocicleta que deseas. O posiblemente tendrías esa cocina y esa casa y eso que tanto anhelas. Bien, esta mujer, teniendo en aquel tiempo muchas cosas, al igual que tú, en qué gastar su fortuna, esta mujer tomó esa fortuna, tomó ese frasco, entró, lo rompió y empezó a lavar los pies de Jesús. Cuando vemos esta acción, nos damos cuenta de que esta mujer, María de Betania, si usted sigue la historia y une los evangelios, usted se dará cuenta que esta mujer es la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Ya le llegó? Lázaro fue aquel que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, papá. Estamos hablando de que la hermana de Lázaro, María, viene y rompe ese perfume, ese dinero, viene y lo rompe delante de él, empieza a lavar sus pies. Una mujer que no debería estar ahí. Donde Jesús estaba hablando en la casa de este hombre, el leproso. Lo que normalmente ocurría según la cultura es que Jesús se sentase a hablar la palabra en medio de hombres. Mujeres no estaban permitidas en aquel tiempo. Esta mujer llegó a un lugar que no era su casa, donde no fue bienvenida. Llegó a un lugar donde según la cultura no debería de estar. Y vino a hacer algo que era inusual y que jamás haría una persona cuerda, con necesidades, con situaciones que atender, venir y desperdiciar ese aceite en los pies de alguien. Para alguien que busque la gloria de Dios, para alguien que ame y tenga sed por la gloria de Dios, muchas veces será llamado: qué desperdicio. Qué desperdicio de tiempo. Levantarte temprano para buscar la presencia de Dios. Levantarte temprano para hablar con Dios. ¿No es más rico estar en la cama, envuelto en las cobijas, con este frío que está haciendo y esta lluviecita? Pero es que llego tan cansado del trabajo y llego dispuesto a quedarme dormido. Es mejor, estás tan cansado, mereces llegar y dormir y descansar.
pero solamente aquella persona que está desesperado, sediento, que no le bastó el favor de Dios en su trabajo, que no le bastó caminar guiado por Dios durante el día, sino que llega a casa cansado, abatido, totalmente sucio y dice: Señor, no me puedo ir a la cama sin pasar tiempo viendo tu presencia. Te necesito el día de hoy. Esa es la clase de gente que conquistan el corazón de Dios y Dios les deja ver su gloria. ¿Van conmigo, iglesia? Esta mujer con 12 años de enfermedad, con un flujo de sangre que no se paraba con nada, cuando vio en medio de la multitud que ahí iba el maestro, ella corrió hacia el maestro y en medio de toda la gente que le agolpaba, se estiró para tocar, aunque sea el borde de su cordón, su vestidura. Una mujer que estaba dispuesta a pagar el precio por ser empujada, por ser golpeada, por ser mal vista. ¿Por qué haces eso? Solamente se puede explicar por una mujer con hambre y sed por la presencia y la gloria de Dios. Solamente. Una vino y rompió su alabastro porque estaba tan agradecida porque Jesús levantó de entre los muertos a su hermano. No tenía más que dar, más que entregarle todo lo mejor que tenía, romperlo y empezar a lavar los pies del Señor en señal de humillación, de rendición. Todo lo rindo delante de ti. No me importa lo que diga, no me importa lo que piense, esto lo rindo delante de ti. Y la otra, por una necesidad de ser curada. Le importó el que dirán por tocar el corazón, la vestidura del Señor. Querido, querida, desafortunadamente el ser humano muchas veces tiene que encontrarse en momentos de dificultad, de dolor, para que le caiga el 20 y reaccione de que no importa el dinero, no importa el qué dirán, no importa la casa, no importa los adornos, lo que importa es donde está tu sanidad, donde está la presencia, donde está la gloria, donde está la manifestación, donde está la misma gloria de Dios, donde sí puede ser sana, donde sí puede ser restaurada, donde sí pueden pasar muchas cosas, pero muchas veces Dios trabaja con el hombre donde todo orgullo, donde todo deseo es pisoteado a través de una enfermedad, a través de una situación que jamás te esperabas. Pero es la única forma de que muchos hombres reaccionen. A través del dolor, a través de la dificultad. Pero ¿sabes qué? He llegado a pensar que si a través de la enfermedad y a través del dolor pude finalmente entender lo que era la gloria y la manifestación del poder de Dios en mi vida, bendita enfermedad, bendito dolor, bendita situación que me pasó, porque como dice Pablo el apóstol, me lleva a ver un mayor peso de la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Esa situación que estás pasando, úsala para tu bien. Esa situación que estás viviendo, llévalo a los pies del maestro. Quédate ahí y verás la manifestación de la gloria, de la presencia de Dios en tu vida. Algunas veces te sanará, algunas veces te responderá. Pero y si no lo hace, y si no te sana, y si no te responde, tu corazón sediento por su presencia es lo que toca el corazón de Dios para ver las manifestaciones de su gloria delante de ti y delante de los tuyos. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy?
Póngase de pie, iglesia, esta hora. Póngase de pie esta hora. María de Betania no llegó a la sinagoga, no llegó a un templo, no llegó a una iglesia para hacer ese acto de adoración extravagante. Ella lo hizo en una casa. En una casa común y silvestre, como la suya y la mía. Una casa con cortinas y ventanas. Una casa con un sanitario, un comedor, una sala. Una casa como la suya y la mía fue el lugar donde se pudo presenciar la manifestación de la misma gloria de Dios junto con María de Betania. Usted en su casa, en este altar, sí, los altares de las iglesias tienen algo especial, porque representan esos altares en el Antiguo Testamento donde se manifestaba la gloria de Dios. Sí, me encanta ser llamado al altar. También los altares tienen que ver con yo me salgo de mi silla, me salgo del status quo, donde no pasa nada, donde no ocurre nada, y me encamino al altar de la presencia de Dios, dejando mi situación allá en la silla. Eso pasa en los altares. Pero también no te olvides que tú puedes tener un altar en tu casa, hacer un encuentro, un lugar de encuentro con Dios. He ido a algunas casas de ustedes donde dicen, pastor, en ese lugar, ahí donde el Señor me muestra su gloria. En este lugar, nadie entra más que yo, porque mi amado me está esperando. Qué lindo el poder llegar cada día y decir, hoy tengo una cita con mi amado. Hoy voy a buscar su presencia. Hoy voy a rendirme porque necesito que mi espíritu sea despertado y remecido por su presencia. Verás cosas suceder a tu alrededor. Tal vez veas la respuesta a tu petición. Tal vez la veas. Es muy posible. Pero si no ves la respuesta a tu petición, ese corazón quebrantado, sediento y hambriento, sin duda alguna, verá la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Recuerda, al corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará. Inclina tu rostro esta hora. Inclina tu rostro, iglesia. ¿Hay alguien aquí en su corazón que nunca haya aceptado al Señor y desea hacerlo el día de hoy? Abierto su corazón al Señor, me refiero. O tal vez usted ha estado por cierto tiempo desobedeciendo, ha estado en el mundo disfrutando de el pecado y hoy reconoce que usted necesita volver al Maestro. Usted necesita contar con el favor de Dios, con su presencia y con su gloria. Yo quiero hacer una oración para que usted me acompañe el día de hoy y le diga, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Aceptar a Jesús en tu corazón. Si hay alguien aquí que desea hacer esta oración conmigo, solamente repita y diga, Señor Jesús, el día de hoy he escuchado tu palabra. La atesoro en mi corazón y te doy gracias porque has muerto por mí en la cruz del Calvario. Has limpiado mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y envía tu Espíritu Santo a hacer morada en mí. Yo quiero ser testigo de tu gloria. Y hoy me encamino a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.